Bueno, buenos días a todos y todas. Experta, ¿no? Después de Víctor Giorgi, todo lo que dijo, que fue docente mío de facultad, sería como demasiado poder nominarme de esa forma. Bueno, buenos días a todos y todas. Como les presentó María Julia, mi nombre es Lía Fernández, soy de Uruguay. Organización Gurises Unidos. Para quienes no saben, Gurises en Uruguay le nominamos a los niños, niñas y adolescentes. Así que puede que a lo largo de esta presentación se me escape varias veces la palabra Gurises. En este caso vengo representando una plataforma de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, que es la plataforma NAPES, que es una plataforma que creamos hace 10 años para poner en agenda política y pública la realidad de más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes que tienen un familiar privado de libertad y que no están muy por fuera de los programas estatales y de la sociedad civil. Están en las comunidades, están en los barrios. No nos referimos a los niños que están dentro de los centros de privación con sus mamás, que son otro capítulo, sino que son los niños, niñas y adolescentes que probablemente muchos de ustedes trabajan. Como comentaba María Julia, trabajo hace más de 20 años en territorio. Lo sigo haciendo y espero no alejarme porque es lo que me da la cercanía con la realidad de los niños, niñas y adolescentes. En absoluta sintonía con lo que presentaron mis compañeras de panel, los invito a compartir mi presentación a partir de una situación, de un niño con el que estamos trabajando en uno de los proyectos que coordino en Montevideo. Y los invito a escucharlos a partir de una pregunta disparadora. Y es desde qué lugar y cómo miramos a los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que el nombre es ficticio para respetar la identidad de este niño. Pablo tiene 10 años y junto a su hermano de 7 viven con sus abuelos maternos. Su mamá está privada de libertad por delito de microtráfico y no tienen contacto presencial con ella desde hace más de un año. ¿Por qué? Porque los abuelos, al llevarlo a la visita a la cárcel, consideraron que era una situación muy violenta y no querían que sus nietos se expusieran a esa situación. Por lo tanto, hablan con su mamá cuando pueden, por teléfono. Por supuesto que es ilegal tener un teléfono en las cárceles en Uruguay, por lo tanto, lo hacen a escondidas. Pero todo es un secreto a voces. Todo el mundo sabe que no se puede usar celular, pero en todas las cárceles de toda la región se hace. Y es la forma de mantener un contacto y de que los familiares estén presentes también en la crianza de sus hijos. Pablo y sus abuelos viven en un barrio periférico de Montevideo, una zona con situaciones de violencia cada vez más complejas, donde se disputan los territorios, en una vivienda muy precaria, con ingresos económicos muy escasos. Ellos tienen un puestito en la puerta de una escuela y ahí venden lo que pueden. Muchas veces Pablo realiza mendicidad en el supermercado frente a la escuela, situación que ha sido denunciada también por parte del supermercado. Desde la escuela nos plantean que Pablo tiene serios problemas de conducta, que es agresivo, que le cuesta estar en el aula y que ya no saben qué hacer con él. En la escuela también saben sobre la privación de libertad de la mamá. Y este hecho ha sido motivo de discriminación y de estigma, situación que lo enoja muchísimo a Pablo. Cuando la abuela de salud a consulta con la psiquiatra a pedido de la escuela, como solución exclusiva le mandan psicofármacos. ¿Por qué? Porque entienden que está con un diagnóstico de hiperactividad. Si bien con la abuela dicen que está más tranquilo, la abuela plantea que la medicación lo tira muy abajo, lo dopa y que muchas veces no lo puede despertar. Por lo tanto, decide dárselo de forma alternada. Desde que Pablo ingresó a las actividades socioeducativas en nuestro proyecto, es verdad que le cuesta muchísimo compartir un espacio grupal con sus pares y aceptar los encuadres y los límites de la propuesta. Se expone permanentemente a situaciones donde los otros se enojan con él los pelea, se autoexcluye. Desde hace 2 actividades, estas 2 últimas semanas, lo único que hace el espacio grupal, les juro porque lo presencié, es correr. Tenemos un espacio al aire libre, entonces él corre, corre, corre y grita, grita, grita. En la última actividad, la semana pasada, luego de gritar con muchísimo enojo, la educadora referente pudo generar un contacto visual con él y se dejó abrazar.
Y ahí recién pudo llorar y pudo conectar con su angustia. Y lo único que pudo decir es: extraño mucho a mi mamá. Perdón, pero me conmueve. Pablo representa un ejemplo de tantos niños, niñas y adolescentes, donde la pregunta que me surge y que quiero compartirla con ustedes es: ¿cómo miramos a los Pablos? ¿Cómo miramos a los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué estamos involucradas y que por acción u omisión nos cuesta pensar estas situaciones de una forma integral? ¿Qué hacemos las instituciones que estamos en el territorio? Los centros educativos, los centros de salud, las organizaciones sociales, para poder acompañarlo y dar respuesta a sus necesidades. ¿Cómo podemos entender sus reacciones y las posibles causas que subyacen? El encarcelamiento adulto para un niño, y fundamentalmente cuando se trata de una mamá, tiene una multiplicidad de impactos en su vida que suelen quedar absolutamente invisibles. Impactos económicos, impactos en su familia, asumiendo roles adultos desde muy temprana edad, impactos emocionales, como les acabo de compartir de Pablo, estigma a nivel comunitario, a nivel de sus centros educativos. Como sabemos, como ustedes saben, la gran mayoría de las personas privadas de libertad de nuestra región pobres. Y la cárcel lo que hace es profundizar una situación de exclusión y de vulnerabilidad previa en la que ya se encuentran las familias. A la hora de dictar sentencia frente a delitos que cometen los adultos, no contemplan la existencia de niños, niñas y adolescentes. A veces no se saben con quiénes quedan y a veces terminan en hogares de amparo. Hay una trascendencia de la pena que impacta directamente en la vida de los hijos e hijas de las personas condenadas. Asimismo, una vez encarceladas, las familias familiares referentes, los niños no son contemplados como sujetos de derecho por parte del sistema penitenciario. Y por lo tanto, cada vez que los niños concurren a las visitas, les puedo asegurar que viven situaciones violentas desde todo punto de vista. Pablo ha sido y es una víctima colateral de los sistemas y de las políticas de seguridad, y desde las instituciones de protección no se lo ha podido acompañar para procesar esta situación. Tampoco su familia sabe mucho cómo hacerlo. Pensar en Pablo, pensar en los niños, niñas y adolescentes requiere una mirada sistémica, como lo han dicho todos mis compañeros de panel, y en este sentido es necesario dimensionar cuánto determina en el desarrollo y en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo también los temas de salud mental, cada uno de los ámbitos que acabamos de mencionar. Las familias, las condiciones comunitarias y socioculturales, políticas y las posibilidades o no de acceso a servicios en los territorios, en las comunidades, determinan la realidad de estos niños. Muchas veces nosotros, los adultos y las instituciones, tenemos una mirada fragmentada de las personas, de los niños, de sus vidas, de sus problemas. Fragmentamos por expertise. Yo soy organización de niñez, ustedes son organización de esto, de lo otro. Fragmentamos por pertinencia técnica, por objetivos. Y efectivamente, en el día a día nos olvidamos que las personas son seres integrales, que la vida les pasa y les pasa un montón de cosas a la vez. No podemos contemplar esto. ¿Cuál es la realidad de su sistema familiar? ¿Cómo le impacta el encarcelamiento de su mamá? ¿Cuáles son las condiciones materiales en las que vive, sociales, culturales, que por supuesto lo determinan y dan cuenta de esta emergente que es su estado de ánimo y cómo lo puede manifestar? Como lo han dicho mis compañeros de mesa, se vuelve fundamental pensar en distintos niveles de atención y de respuestas orientadas a proteger y a promover la salud mental y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Se vuelve central construir entornos protectores en el territorio. Es ahí donde se juega la política pública, es en la política local. Necesitamos que los estados, cada uno de los lugares de incidencia que tienen, puedan diseñar políticas integrales, pero es en el día a día, en los territorios, donde tenemos que lograr que esa articulación y esa interseccionalidad y esa intersectorialidad funcione. Les puedo asegurar que a veces nosotros en el territorio somos 5 instituciones trabajando con una familia y no nos ponemos de acuerdo en la mirada y en el acompañamiento. Entonces, ahí tenemos un gran desafío en clave de política pública y comunitaria, pero también es una oportunidad. De los lugares más universales que tienen los gurises, los niños, niñas,
son los centros educativos. Tenemos que poder fortalecer con formación a los colectivos docentes, darle insumos, poder generar ahí inversión también para que, como dicen los chicos, encuentren en sus espacios cotidianos lugares de escucha, lugares de orientación, lugares de información. Por lo tanto, no voy a ser muy original con los desafíos porque ya lo vinieron compartiendo. La participación de niños, niñas y adolescentes. Yo celebro profundamente, gracias chiquilines por estar acá, pero ustedes tienen también tremendo compromiso de que esto pueda llegar a más niños, niñas y adolescentes que muchas veces, como este niño que les conté, no acceden a espacios de participación. Entonces, ¿cómo logramos que en los espacios comunitarios, el de todos los días, donde se juegan los partidos, realmente los niños tengan un espacio de escucha? Y no solo una escucha decorosa, un espacio donde se tome en cuenta, sinceramente, sus opiniones a la hora de pensar en clave de política pública. Otro de los enfoques, Víctor lo traía, la salud mental, no podemos pensarla como algo patologizante, desde un lugar de enfermedad. No es desde ese lugar que lo tenemos que pensar. La importancia de incorporar una perspectiva amplia de bienestar y soporte psicosocial, y esto implica todas las sectoriales. Vivienda, trabajo, educación, salud y tantas otras. Es difícil pensar en salud mental cuando uno vive en un rancho de lata, en condiciones comunitarias de alta violencia, sin acceso a una salud de calidad, ¿no? Creo que a cualquiera de nosotros nos pasaría algo parecido. La articulación intersectorial e interinstitucional, como ya lo dije, los dispositivos que tenemos que generar en territorio, vuelvo a insistir, los centros educativos son lugares privilegiados para poder instalar dispositivos de escucha, pero también para darle a los docentes insumos. Los maestros muchas veces están desbordados, no saben qué hacer con las situaciones de los chiquilines y ahí nosotros tenemos una responsabilidad. Seguir generando conocimientos sobre el tema. Tenemos que poder involucrar a la academia, a que las universidades vayan a los barrios, que nos ayuden a sistematizar, a generar y producir conocimiento en relación al tema. Todos y cada uno de nosotros somos responsables desde los lugares que ocupamos para hacer un mundo más justo, más humano, donde contribuyamos a la generación de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes de nuestros países, de nuestras comunidades y de nuestras familias. Y eso es muy difícil si no tenemos empatía. Los invito a que cada uno de nosotros recordemos cómo éramos cuando éramos niños y adolescentes y cuáles fueron aquellas cosas que nos marcaron para ser las personas que somos. Muchas gracias.